Perfecto, estamos grabando. Arrancamos. Wow, qué lindo. Arrancamos, che. Ediciones Punto Fijo. Mirá. Daniel Berbedés, Carlos Viñola. Wow. El otro día Dani decía, entre los tres juntábamos 115 años de profesión. Y me preocupó. Pero también lo que me gustó que dijo que había que dejar un legado. Y hoy me rectificó, me dijo, no, hay que dejar un delgado. Él siempre fue un delgado. Un legajo. Un legajo. Para que no nos metan presos. Un legajo. Carlos Viñola y Daniel Berbedés. Daniel Berbedés, Carlos Viñola. Tipos que han recorrido, les cuento a los y a las espectadores y espectadoras, tipos que han recorrido, han reventado las fronteras con el arte del mimo, cuando en este país prácticamente el mimo había entrado en una pausa siniestra por la dictadura, y ellos ya estaban trabajando, estudiando, entrenando. De aquel entonces hasta hoy pasaron como muchas vidas bajo el puente. Carlos, arrancaste. Permiso, Dani, voy a hacer una breve síntesis. Carlos, arrancaste en el Instituto Municipal de Teatro de Avellaneda en el año 83. 81. ¿Qué fue lo que te llevó en ese entonces al Carlos Viñola, que vivía dónde en ese momento? En Avellaneda. ¿Qué fue lo que me llevó a ir a la escuela a estudiar? Sí. A ver si lo puedo sintetizar. Yo hacía teatro vocacional en la escuela secundaria. Teníamos un grupo de teatro vocacional y hacíamos obras livianitas clásicas de Alejandro Casona, algunos entremeses, y nos iba bárbaro, digamos, éramos todos adolescentes, zafábamos de algunas materias por ensayar, ese tipo de cosas de adolescentes, y hacíamos giras por otras escuelas, y eso era maravilloso. ¿Qué edad tenías, Carlos? 17. Entre 17 y 18 estuve en esa escuela, en el Kennedy de Wilde. Esos fueron 2 años. Bueno, después con un compañero que ustedes conocen también, que fue compañero mío de la secundaria y compañero de elenco, que es Walter Buceta. A ver, aún así, trato de hacer una síntesis, pero es difícil. Yo me fui después de la Colimba, yo me fui a vivir a Bariloche. Estuve 1 año viviendo en Bariloche y participé de un grupo de teatro que se llama Suo Tempore, que todavía existe. Ahí hice una obra, ¿A qué jugamos?, de Carlos Gorostiza. Después de ese año me volví a Buenos Aires, a Avellaneda, y le digo a Walter, che, estuve haciendo esto, me gustó, qué sé yo, bueno, vamos a averiguar. Y fuimos a diferentes, dos talleres en el centro que presentaban, era marzo, así que estaban iniciando las clases, y no nos gustó. Y Walter me dice, pero Avellaneda tiene la escuela de teatro. ¿Cómo tiene? Bueno, listo. Ahí fue por Walter que yo no me acordaba que Avellaneda tenía una escuela de teatro, a pesar de que soy de Avellaneda y estudié folclore ahí y todo. Y bueno, por insistencia, en realidad no por insistencia, sino por consejo de Walter, fuimos los dos a caer ahí, al IMTA, se llama hoy, Instituto Municipal de Teatro de Avellaneda. Y hoy soy docente de esa escuela. Qué lindo. ¿Caíste también en la escuela pública? Sí, no, me patiné. Lo que pasó es que me patiné. Che, Carlos. Iba a estudiar en andamio y me patiné y caí ahí. Quedaste en el andamio.
te la voy a hacer, te la Caí voy en a hacer, andamio. te la voy a hacer más breve, porque vos, digamos, sos un tipo que tiene una formación de danza contemporánea, estuviste con Rubén Cuello haciendo danza contemporánea, estuviste haciendo teatro con Augusto Fernández, máscaras balinesas, que en eso después nos vamos a detener un poquito, si me permitís. Sí. Pero anduviste por Italia con Dario Fo, anduviste No, en no anduve con Brasil él. con Augusto Boal, y tenés, yo me acuerdo de un periodo tuyo muy, muy potente con Juan Carlos Gené y con Verónica, con Odó. ¿Qué recordás de ellos? De Juan Carlos. Vos dijiste que íbamos a ser breves, es Sí, difícil. sí, 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 sí. Hay que buscar la Imagínate cuando vayamos con el maestro Berbedes. Imagínate. Uf, Ahí te queda. No me acuerdo de nada ya. la valija, la valija. No, ¿Dónde la estamos? valija ¿Qué está, carajos es la eso? valija está guardada, ¿no? Todavía, porque ahora, después vamos con la valija, después vamos Bueno, pero digo, Juan Carlos Gené, la Verónica Odó. experiencia, ¿eh? Juan Carlos La Gené. experiencia, la Joder. experiencia con Juan y con Vero fue muy, muy fructífera, muy linda, muy emocionante. Estuve 4 años con ellos. Entré a un taller que daban Juan y Vero, que un taller de entrenamiento actoral, y ahí, bueno, laburé, me voló un poco la cabeza, un poco no, bastante, Juan, porque a pesar de haberme formado yo como actor en una escuela, con muchas materias, y haber hecho seminarios y qué sé yo, Juan tenía una claridad muy fuerte, muy importante, muy clara, digamos. Se copó con vos, además. ¿Eh? Se copó con vos, además, porque había muchos actores. No todos los estudiantes eran convocados para trabajar. Sí, eso, bueno, esa es la segunda parte. Digo, como estudiante de teatro todavía o como actor que entrena, nada, es como que le puso los puntos sobre las IES a todas las herramientas que yo había adquirido como actor. Entonces, Juan tiene un conocimiento impresionante, no solo del teatro, de la dramaturgia, todo, pero tiene un conocimiento muy grande de sus alumnos. Es un tipo que no hace devolución en general, hace devoluciones particulares y te toca adentro en lo profundo, no es así por arriba. Y Vero, bueno, Vero es una genia, es una mujer muy, 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 muy clara con lo que quiere, muy creativa, muy creativa. Con Vero trabajamos en ese momento la parte corporal y a mí me enseñó mucho. Y bueno, esa fue la experiencia como estudiante. Después con ellos empecé a trabajar, formamos un grupo y con una obra que trajo Vero, que era Continente Negro, de Marco Antonio de la Parra, y Juan estaba de director en el San Martín, entonces la hicimos en el San Martín. La primera idea era hacerla en el Celso, en la Sana Pública. Y después, bueno, ahí dirigió Vero y Juan, los dos. Después trabajé con Verónica en Guardan mis cartas, un espectáculo sobre Violeta Parra, que era de autoría de Verónica. Ahí nos dirigió Juan. Y después volví a trabajar con Juan, además de los talleres, en Un Guapo del 900, también en el Teatro San Martín. Excelente, excelente. Ahora vuelvo con vos. Si me permitís, voy con el maestro Dani. Sí, hacemos así, si no, Berbedes. Dani, ¿quién dijo? Te voy a hacer una pregunta. Es una adivinanza. Pasa palabra. Pasa. No sé, no lo tengo. Palabra. ¿Quién dijo?
No sé de lo que se trata, pero Tiene una pero no me mirada importa. aguda, sensible e increíblemente creativa. Como mimo posee una técnica y una ductilidad impecable, lograda a fuerza de talento, concentración y un riguroso trabajo con él mismo. ¿Quién lo 3, dijo? 2, 1. Carlos Viñoles. ¡Qué No solo lo grande! dijo, lo escribió. Lo escribió, sí señor. Excelente, excelente definición, porque Dani, vos tenés, digamos, ¿se te puede definir Dani como un pionero del ¿Un qué? teatro físico, como un pionero del teatro físico, del teatro de mimo en la Argentina? No pionero, porque no tengo la data, pero sí de uno que le gusta mestizar cosas. Pero justamente, por supuesto, está Carlos, y por él no es casual que estemos los tres, sino casual que estemos juntos con Carlos, porque si bien tenemos estilos diferentes, tenemos prácticamente la misma formación, la misma cantidad de años, la misma cantidad de trabajos, amacándonos tanto en lo actoral como en lo mímico, como en la dramaturgia para niños, para adultos, o sea, para otros, para nosotros como autores, como directores, dirigiendo. Hay toda una cosa que si hablamos de pioneros, o mejor dicho, de laburantes, de los que hay, y acá hay dos, básicamente, ¿no? Si a eso me refiero, pero si soy un laburante del teatro, a mí me gusta más la del laburante, no para hacerme el obrero, pero digamos, o sea, en términos de edad, tengo la suficiente edad y prepotencia de trabajo como para decir que estoy dentro del grupo de gente que en los últimos, ponele 25, 30 años en la Argentina, hace su aporte y sigue haciendo su aporte de mezclar técnicas con técnicas y recursos. En mi caso, más por inquietud y por claustrofobia del que tengo de los géneros puros, que porque es un mandato, o es que quiero, viste, dejar, dejar en los hombres ¿cómo dice la canción? ¿No? Dejar en los hombres mi canción, no es que yo no persigo la gloria, básicamente. Pero Dani, no sé si soy pionero, soy laburante hace rato. por eso, digamos, vos vivías, recordame si vivías en Liniers o en Villaluro, ¿dónde era? Yo vivía en Villaluro, no tenía un mango, mis padres no me podían pagar las clases de mimo, y yo descubro el mimo. Yo estaba más para artista plástico, definitivamente. Pintor o fotógrafo, que bueno, que técnicamente algo que podemos hacer, pero, Después vamos a hablar sobre el trabajo de fotografía que pero está digamos, haciendo Capote. para quedarnos en los comienzos y estar más o menos hablando de lo mismo que habla Carlito, cronológicamente hablando. Entonces, también haciendo síntesis, en ese barrio, en ese humilde barrio, pero éramos un grupo de gente con pretensiones, pero unos atorrantes, hijos de gente de laburo, suburbio capitalino, porque en Villaluro era como un suburbio dentro de la capital, todas las distancias eran diferentes, y Alberto Quesada, 5 años más grande que yo, 4, que sí estaba estudiando con Escobar y Archuti, y me dice, mirá, Dani, estoy estudiando esto, ya hacía unos meses. Me gustaría, vio que yo tenía algo en mi estructura, en mi manera de expresarme físicamente, que podía ser compatible con esa técnica. Y me empezó a pasar, yo, mira, yo no puedo pagar esto. Consulté a mi familia y me dijeron, disculpame, pero entre el fiambrín y vos elegimos el fiambrín, me dijeron. O sea, así que no hubo mucho para hacer. Así que bueno, me empezó a pasar las clases, literalmente como las recibía. En ese club que habitábamos, donde jugábamos al fútbol, al billar, y hacíamos partidos de ajedrez, y hacíamos todo. En ese escenario, y yo me empecé a entusiasmar. En cuanto pude, me pagué unas cuantas clases con Escobar y Lancho. Para mí, mi maestro inicial, al que le debo haber descubierto esta tabla, que después fue un salvavidas, después fue un bote, y después un barquito, fue a Alberto Quesada. Y a partir de ahí Sí, porque arrancaste. después me invitó él a hacer un trabajo, viajamos a Brasil ya con la idea de Marquín del siglo XX, el primer espectáculo que hice. Y ahí nos juntamos con Carlos, un músico, Carlos Gatti, todavía es mi amigo, Silvia, que era bailarina,
y armamos el Arlequín del siglo XX con el que hicimos 2 años de giras y ganamos premios y nos fue mal. Así. ¿Qué premios ganaron, Dani? ¿Te acordás? Sí. En realidad ganamos varios locales, provinciales. Allá son estados, no son provincias. Entonces cada uno tiene su festival y cada uno. Pero a mí el que más recuerdo, más lindo, fue el que me gané yo cuando se terminó el Arlequín del siglo XX y hice mi primer espectáculo, porque lo presentamos en un festival de teatro y había mucha resistencia, porque decían, no, el mismo tiene que estar en otro rubro aparte. No, discutíamos, nosotros somos actores y esto es teatro. Y así todo, ganamos el premio, tuvimos las mejores críticas con ese segundo espectáculo que se llamaba Historias para mí. Ese premio ¿Historias? es el premio Bastidores, que para mí es uno de los premios más importantes que se puede ganar en teatro. Mirá qué bonito. Lo gané con un espectáculo de mimo. Lo ganamos, porque lo hice con 2 alumnos, que hoy son maestros de mimo. Vos hace poco tiempo estuviste dando clases de nuevo en Brasil. Vos tenés una ascendencia, ¿no? Allá. Hasta cuando se podía viajar, o sea, hace 2 años y medio que yo no viajo. Generalmente en los últimos 10 años estuve yendo una vez por año. Vi una foto en las redes, con un grupo de alumnos. Eso es en Brasil, ¿verdad? Eso es Brasil. Fundamentalmente Brasil. ¿Y en Europa? En Europa yo nunca di clases hasta que un día vinieron acá. Yo estaba de novio con Orit Goodman, una clown suiza que estudió en el Dimitri y ganó una beca, por eso se quedó en Suiza. Europa ya vive allá hace muchos años. Y en ese encuentro me dice, mirá, está yendo la compañía Dimitri, la compañía Dimitri se nutre de los alumnos que se reciben, dirigido siempre o por Maya, la hija de Dimitri, o por Dimitri, el finado Dimitri. Y en la escuela de Dimitri hay mimo, solo que es un mimo diferente, es una enseñanza, no tiene la formación clásica. No evocan, no trabajan marchas, o sea, hacen un mimo más contemporáneo, pero los intérpretes siempre anhelan esa técnica y la quieren de alguna manera, porque saben que es lo que impacta al público. Entonces cuando me dicen, mira, están yendo a hacer gira a Buenos Aires y la Córdoba, les hablé de vos, la mayoría de los integrantes quiere hacer un curso con vos, de mimo, aunque sea una semana intensiva de técnica. Yo diría, a mí no me gusta dar técnica sola, porque me parece que es, digamos, el famoso, ¿para qué sirve esto, no? Esto que estoy haciendo, todas estas paredes, estas cuerdas, estas puertas que abro, ¿para qué mierda las voy a usar? Sería, ¿no? Claro. Pero bueno, querían eso, y como pagaban en dólares, y yo soy una persona débil, fraco. Tengo la pared fácil. Me dijeron, hay $3, ¿cuándo vamos? Tengo el punto fijo débil. Tengo el punto fijo débil, pero se mueve, mi punto fijo se mueve. Este es mi punto fijo, si no le gusta tengo otro. Así que bueno, la moraleja es que le di ese curso, le gustó mucho. Tanto es así que la anécdota es que tocaron ellos cosas del espectáculo sin permiso, en función de la técnica que yo les di, y se armó un quilombo cuando volvieron tremendo. Y Dimitri dijo, ¿quién carajos es ese argentino que anda manoseando mi espectáculo? Los hizo volver a todos a los lugares. Pero bueno, cuando yo volví 2 veces a Suiza, tenía la visa negada ya. Ya tenía el grupo de gente que quería seguir estudiando. Qué bueno. Esta técnica clásica, supuesta clásica, que en realidad son herramientas para después componer arte. Carlos, ¿qué recordás de tu paso por los seminarios de Darío Fo? A ver, no son los seminarios, Bueno, él, perdón. Hubo un seminario con Darío, yo lo que recuerdo es divertirme mucho. Digamos, yo me esperaba, digamos, por ahí adquirir otras herramientas, cosas que no había trabajado, pero la realidad es que fueron ejercicios que uno hace en cualquier curso, improvisaciones sobre temas pautados. Todos los que estábamos ahí, que éramos
varios y de diferentes nacionalidades, medio que esperábamos, bueno, decirnos cómo se hace lo que vos hacés. Y no. Es así, es así. No, pero lo interesante de esto es que Darío era un tipo muy, muy apasionado por el teatro y por su métier, por su arte y por la política, muy, muy, muy de izquierda, casi anarco, diría yo. Entonces, se metía mucho en las clases. Estábamos en una salita de teatro muy pequeña para 50 espectadores. Entonces él estaba a poner en la segunda, tercera fila y la primera no había nadie, estaban trabajando unos compañeros, entonces se para, la primera vez, se para, aspetta un attimo, questo mi fa ricordare tal cosa, y así se subía despacito al escenario y nos hacía un espectáculo prácticamente. Pero eso era casi todas las clases, ¿eh? Y eso era lo que fue divertido. Ahora, no nos entregó la fórmula. La fórmula, búscatela vos, es como todo, bueno, obviamente. Pero fue eso, muy divertido y era como asistir a 3 o 4 funciones de espectáculos de él, ahí mucho más cerquita, y con intercambio. Y de tu paso, Carlos, y de tu paso por la escuela de los amadísimos Igón y Roberto, Daniel Daniel ya nos contó, digamos, las influencias a través de Alberto Quesada. Y de los viejos, claro. Y vos también, digamos, pasaste por Ivonne Lerchundi, por Roberto Escobar, fuiste alumno Sí. entre el 87 y el 89, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, yo ya venía trabajando como actor, y no me acuerdo cuál fue el disparador para ir. Yo en realidad, no me acuerdo cuál fue el disparador, pero en realidad con el primero que tomé clases, muy poquito, 2 meses o 3, fue con Alberto Iber. Que en ese momento, mira, hablando de Dimitri, en ese momento estaba Dimitri en Buenos Aires, haciendo su espectáculo en San Martín, lo fuimos a ver, todos nosotros. Compañero mío, también en esa época fue Dani Garber. Y después Alberto lo invita al estudio, y bueno, vino al estudio, nos dio una charla, muy, muy copado. Pero bueno, perdóname, pasó algo que hago Alberto, un maestro de una calidad increíble. Yo di clases punto de como vista, socio de Alberto Iber. desde mi punto de vista, tiene el libro de mimo más importante, al menos de Latinoamérica, porque puso todo ahí. A mí me emocionó mucho, estando en Valleca, en la biblioteca municipal de Valleca. Me emocionó mucho encontrar el libro de Alberto en esa biblioteca. ¿Encontraste el libro allá en España? Mirá vos, qué bueno. Sí. Y que además no se había escrito nada en la Argentina respecto del mimo, no se había decodificado ni se había trabajado. Recién entraba el libro del maestro Peter Robert y lo que venía, digamos, en inglés. Pero increíble. ¿Y en vos tuvo una influencia, Carlos, Alberto? Sí, sí, pero algo pasó, como que dije, no es tanto por acá. No te puedo explicar qué, pero bueno, me pasó eso, lo sentía yo, ¿no? No sé si es por acá. Sumó y eso te permitió, digamos, buscar otras corrientes. Claro, por eso estuve 3 meses, como mucho haber estado con Alberto,
Y, y bueno, me fui a la escuela de Igón y Roberto, maravillosos, ambos, maravillosos. La- Cómo te reciben, el primer recibimiento que, viste que tenían dos personalidades bastante diferentes y hasta opuestas, ¿no? Roberto era más tímido, un poquito más seco, y Gon era una luz, todo lo contrario, divertido, abierto, franco. Y yo me acuerdo mucho de la primera entrevista. Me cayó, me explicó prácticamente lo que se iba a trabajar en esos 3 años, me lo explicó en 20 minutos, este, y me dejó una sensación muy linda, muy agradable. Así que fui a la entrevista, en realidad fui a averiguar, y me dio toda esa charla, y bueno, salí y dije, compro, es acá. Y ahí empecé a trabajar con ellos, va a trabajar, a estudiar. Y vos, Dani, laburaste con Alberto Iber bastante. Vos tenés... Yo cuando volví de Brasil, me volví a venir, me volví en el 84, 83, 84, 84. Y ahí, como estaba desconectado, porque vos pensás, yo me fui y era apenas un novel actor, y de repente hice mi experiencia de 4 años y pico en Brasil, prensa, espectáculo, web profesionalmente, y acá no era ni game, ¿viste? O sea, entonces, al principio estuve sin hacer nada, y un día veo, me dicen, voy a entrenar, dije. Voy a la clase de Alberto Iber a entrenar, allá el estudio, y hice algunas clases, y me miró como diciendo, ¿vos qué carajo haces acá? Y después me dijo literalmente que si le interesaba trabajar como actor en un espectáculo que estaba pergeñando, que ya era espejismo, en que después hicimos la primera versión. Y después directamente me dijo si quería dar clases en la escuela latinoamericana. Entonces, en ese momento nos dividimos los alumnos. Él trabajaba lo contemporáneo, lo que él consideraba contemporáneo, porque viste que lo contemporáneo siempre es subjetivo. Y a mí me dejaba todo lo que era la parte técnica, clásica. Mi técnica le impresionaba y bueno, me parecía que era una... Y eso es lo que trabajamos. Después hubo algunas divergencias en general con todo el grupo de equipos. En ese momento estábamos creando la asociación. Dentro de actores había una lucha, un trabajo muy importante, gremial, pero hubo algunas diferencias como suele haber entre artistas y entre personas. Y yo después seguí. Di un tiempo clases, di un tiempo, le alquilé a Gagler, me subalquilaba, di clases porque una parte de no vino conmigo. Y finalmente yo hice un par de años. Después dije, tenía mucho trabajo y no podía hacerme cargo de dar clases regularmente. Así que de ahí surgió mi frase famosa, daré clases cuando sea viejo o solo daré workshops o seminarios. Y de hecho es lo que he estado haciendo hasta la fecha. Pero nunca tuve la paciencia y la conducta para tener una escuela, para fundar una escuela y quedarme y rendir y estar disponible para dar clases de gente que las espera, de mí. Eso, mi amigo Marcelo Katz tiene como tiempo todavía, pero sigue dando clases y él está detrás de toda la pedagogía. ¿Entendés? Por ejemplo. Una pregunta para los dos. No sé si me fui por la... No, te vemos en un plano interesante. Una pregunta para los dos. Vos, Dani, te definiste en algún momento como el Arlequín del siglo XXI y algo que suscribo y que lo vi en primera persona. Pero digo, algo para los dos. ¿Ustedes se pueden identificar de alguna manera, siempre es muy subjetivo la identificación personal, como juglares? Carlos. No lo sé, yo recuerdo una función en España, Joaquín, de Un Único Mundo, que fue la primera vez que vos viste la obra, allá,
que me dijiste, sos un juglar del siglo XX. Pero yo no me definiría como juglar, digamos. Es un poco lo que dice Dani también. Yo también soy obrero del teatro. Y las cosas que hago, que hacemos en forma independiente, más allá de que se nos contrate en elenco o en otra cosa, son siempre por prepotencia de trabajo y son siempre poniendo al servicio del espectáculo o de lo que hacemos, de las obras, nuestro bagaje de aprendizaje. Entonces entra el mimo, entra obviamente el actor, entra el estudio que uno tuvo de danza, o más profundamente teatro físico, la narración, pero juglar tal y como se entiende la palabra, no me veo. Yo más que como general, aunque entiendo el concepto de Joaquín y como lo que dispara la pregunta, por ponerle un nombre, me imagino como una persona, un actor en un sentido, sí, en el sentido estricto de la palabra, protagonista, el actor es un protagonista, de hecho se utiliza el término para gente que no actúa, digamos, para aquel que protagoniza, una persona que protagoniza, pero que por inquietud personal o por la modernidad y por haber descubierto, en mi caso, sé que Carlos es exactamente lo mismo en ese sentido, y vos también, en ese sentido, digamos, la necesidad por inquietud, rebeldía, cierto eclecticismo, no quiero sonar pedante, pero sí, de escribirse, dirigirse, producirse, tener un concepto de vestuario, tener concepto de maquillaje, tener concepto de producción, y eso porque hay actores y actrices que son maravillosos, talentosísimos, pero no se meterían nunca en este quilombo porque no saldrían bien. Sin embargo, son actores que están al servicio de directores o de maestros o de producciones y dan lo mejor y son excelentes, pero tal vez no tienen esa vena que tiene el juglar que vos decís, que es aquel artista independiente, autónomo, autogestivo, que terco, taimado, viste, que mete mano en todo el proceso que significa hacer un espectáculo, hacer un juego, hacer una rutina, hacer una obra. Vos tenés una amplia, amplísima trayectoria, sos un tipo muy dúctil, sos un tipo formado en muchas vertientes artísticas, pero ¿sentís que con el sumo narrador sintetizás tu trabajo? Sí. O puntos suspensivos. Contame. No, sintetiza. Sintetiza la mezcla, la famosa mezcla, que la palabra mezcla suena rara. La fusión, el ensamble, que no garantiza nada, porque yo siempre digo, cuando doy clases, digo, yo inculco el sincretismo, el mestizaje. Ahí sí me juega Brasil. Ahí los casi 5 años de haber vivido en Brasil son influencia para mí. Porque yo mamé de todo y la cultura brasilera, con todos sus defectos y virtudes, es el fruto es un mosaico. Yo creo mucho en el mestizaje. La gente es más bella y más interesante cuando mezcla las razas. Las razas se mezclan y salen personas hermosas. No creo mucho en la pureza, ¿viste? Del arte y de las cosas. Pero no yéndome por las ramas, a mí me da la impresión que ese espectáculo son tres versiones del sumo. Sintetiza, sí, porque está la narración, está el teatro físico, está el mimo en toda su expresión técnica, está el actor, está el lector que soy, que me encanta, agarrar para mí, ¿viste? Desde hace ya 20 años, dramatizar literatura es para mí lo más lindo que me puede pasar. Y todo mezcladito, y el payaso de repente, después de una cosa dramática, el cautivo de Borges, mimado, medio drama, acto seguido, después de esos 3-4 minutos, entra instrucciones para subir una escalera y es un clown, es un maestro, un profesor clown, que podría haber sido el profesor Enrico, que hacía voz en el sumo narrador, digamos, con esas características clownescas. Con un Carlos, texto, una voz en off que es la de Carlos, pero en el sumo narrador las voces en off que no son mías son de Carlitos. excelente. Carlos,
O sea, Dani, por ejemplo, al público adolescente acerca autores como Kafka, como Cortázar, como Galeano, con un único mundo. Cuando te ven los pibes y vos contás maravillosamente eso que contás, ¿qué reacción tiene hoy un adolescente con estas temáticas? Mirá, es variado, qué sé yo. Justamente hace muy poco, hace 10 días, hice funciones en escuelas secundarias por el proyecto Argentina Florece. La verdad que fueron bárbaras las funciones. A mí lo que me gusta también de poder hacer el espectáculo en escuelas es la posibilidad de hablar después de la función con los chicos y con los profesores, de poder tener un diálogo, poder tener un debate. Para mí fue importantísimo porque estuve en 2 escuelas, hice 3 funciones, y la gran mayoría de los chicos no habían ido al teatro nunca. Era la primera vez que veían teatro, a pesar de que una de las escuelas tiene un tallercito de teatro y también la otra era una escuela artística. Sí, y entonces ese intercambio y las preguntas primero pasan por la obra, por lo actoral, por cómo hago esto, cómo se hace lo otro, qué sé yo, y después vamos girando el tema, o yo un poco lo empujo, para hablar sobre la conquista, sobre la conquista de América, que es lo que habla el espectáculo. Y es muy bueno lo que se produce, qué sé yo. Están con otra cabeza los pibes con respecto a la mirada sobre esto, sobre la conquista de América particularmente, la miran desde ese punto de vista. Nosotros tuvimos que hacer una reconstrucción propia, porque acuérdense, ustedes dos tienen una edad bastante considerable. Bueno, te estaba por decir algo. Mira, se está por Sí. cortar en la grabación. Bueno, no, decía esto, acuérdense que la escuela primaria era el descubrimiento de América y el Día de la Raza se festejaba. La raza caniche. A mí, Claro. a mí el descubrimiento de América me lo contaron, pero yo conozco a algunos que estuvieron cerca viéndolo. Bueno, antes de que esto se desbarranque, Sí. les digo, si se llega a cortar, volvemos a retomar en otro bloque. Me encanta cómo está yendo, porque aparte ustedes dos, que son 2 atorrantes de barrio y 2 laburantes del copón, como dicen por allá, por las Galicias, ustedes laburan juntos desde hace muchos años. Después vamos a hablar, si quieren, un ratito de los cientos y cientos y cientos y cientos de eventos. Y sí, habría que hablar de lo que hacemos también, además de la formación. Porque cuando yo jodía, cuando yo jodía a los delegados, es justamente contarle a un montón de gente, un montón o algunos que pueden estar interesados en comenzar este camino, que la gente siempre está comenzando camino. Pero ahora llegamos a eso, Dani. Ahora Dale. vamos a llegar a eso. Pues yo quería primero que me cuenten ustedes dos cómo es la experiencia de laburar juntos en Qué Maestros. Yo con Carlos trabajé en infinidad de trabajos y hemos viajado, hemos hecho cosas como con vos. Lo que pasa es que con Carlos hice 2 espectáculos, con vos también, Mimesis y Manejador Subte. Pero Manejador Subte 1 y la segunda parte también la hicimos juntos. O sea que con los dos trabajamos. Y con Carlos trabajamos primero en un trabajo muy, muy divertido que después no se prolongó por cuestiones de ocupaciones de cada uno. En un radioteatro llamado La Vieja de los Colores que hicimos con Carlitos. Muy divertido. Tengo recuerdos muy divertidos. Nos reíamos mucho con Carlitos, realmente mucho. La pasamos bien, con el rigor correspondiente de hacer algo profesional, pero la pasamos bien. Y después, con el paso del tiempo, después de muchos viajes y ser amigos, muy amigos realmente,
hicimos ¿qué maestros? Porque dijimos, loco, nunca hicimos un infantil juntos. Y reciclando un poco la idea del conflicto del arte a la vuelta de la esquina, otra obra que hice cientos de funciones con el maestro Lerman, y el aporte con el maestro Lerman había un músico y un actor en conflicto. Acá éramos dos actores, pero Carlitos interpretando en este caso a un profesor de literatura, algo rígido, estructurado, muy clownesco, muy divertido, y yo un actor algo pomposo, algo exagerado, que con el pretexto, o mejor dicho, con el conflicto, con el nudito, con el conflicto de encontrarse compartiendo la misma clase, así es la historia, empiezan a discutir ¿qué tiene más preponderancia, el arte de las escénicas o el arte de las letras? Y en ese devenir ocurre la obra. Y fue divertidísimo. Hicimos una cantidad de funciones que justificaron ampliamente habernos puesto a trabajar en esa obra. No todas las que hubiésemos querido hacer, porque ya no son esta es una obra que tendrá unos 3 o 4 años que la estrenamos, 4 años, y ya no son las mismas épocas que conocimos nosotros en cuanto a cantidad de funciones. Nosotros hacíamos funciones en escuelas primarias y los padres, les recuerdo, ustedes lo vivieron todos, podían, siendo trabajadores, hacer un aporte mínimo y ver que sus hijos, ya que no podían ir al teatro por razones diversas, vieran teatro en la escuela. ¿Correcto? Sin que tuviera que la cooperadora o vaya a saber qué organismo, que no está nada mal que lo haga, pero muchas veces a cuenta de los padres. Y nosotros, como trabajadores que éramos, íbamos tanto a una escuela, o a un country, o a una escuela pija, como dicen los gallegos, a un colegio pijo, íbamos a escuelas donde, como decía Carlos, nos encontrábamos con niños, en este caso, que jamás habían ido al teatro. Por eso hablo que la praxis y la acción del teatro deben ser valoradas, porque nosotros venimos formando al público y futuros actores y actrices desde hace muchos años. Nosotros sabemos que hay niños que nos miran a nosotros, que más allá de que les haya gustado más o menos, nosotros podemos modificar o torcer o incentivar vocación. Así que para mí la obra de Juan Carlitos fue el último infantil que yo hice, después no hice más infantil. Estoy más con los adolescentes, pero no sé qué dirá Carlos al respecto. Yo la pasé muy bien. Para mí fue un placer hacer volver a trabajar con Dani, digo, en teatro. Yo trabajo, ya sabes, hace muchos años laburamos juntos. Y fue eso, una experiencia muy grata, muy divertido hacerlo. Todavía nos seguimos riéndonos en los ensayos, cosa que es muy placentero, porque nos reímos de nosotros mismos, nos sacamos el cuero, nos criticamos, pero vamos al mismo tiempo aprendiendo de eso. El proceso de ensayo fue como siempre, muy piola y muy divertido. A mí, Carlos, te interrumpo una cosa. A mí una de las cosas que más me gustó de este proyecto es que nosotros de una manera armónica, sin ningún tipo de rollo, la metamos grande, pero sin rollo, sin competencia, sin que nadie se sintiera amenazado en su lugar, nos dirigimos. O sea, yo lo observaba a él creando su personaje, él me observaba creando el mío, ¿no? Mi Hipólito, recordame los nombres, Carlitos. ¿Cómo era? El doctor Libraco. Libraco y... Denota nuestra edad. Estamos grandes. Estamos grandes. Chicos, ¿están vacunados? Sí. ¿Contra qué? Depende. Dani, te voy a tirar dos nombres. Yo sé que es difícil la síntesis, pero te voy a tirar dos nombrazos. Y contame lo que quieras. Yo te digo Juan Palomino. Te digo Capusotto. A Palomino no lo conocía, Carlos lo conoce,
y lo conoce muy bien, porque ya era amigo de él hace mucho tiempo, trabajó con él, lo conoce de joven y además trabajó con él en una versión muy interesante de Moreira que se hizo. Yo no lo conocía, me lo había cruzado como en un par de bolos que hice en Polka, en esos motorhome donde uno va a hacer 2, 3 capítulos por suerte, te cruzás con las figuras, esa cosa democrática de Polka de, de, de compartir el catering y el motorhome, por lo menos en la época que yo lo hacía, entre figuras y actores invitados. Y nunca había trabajado con él. Hace unos 5 años, más o menos, yo soy muy malo para las fichas, me traen un proyecto que estaba trabado, que la directora no había, se lo habían dado el texto, la idea, y no había hecho nada al respecto, porque si no se le ocurrió, no quiso, no lo sé. Me dijeron, ¿qué te parece que se puede hacer con esto? ¿Lo querés dirigir? Lo leí, me entusiasmé. 8 cartas para Julio, donde aparece ahí de una manera con Palomino. La música iba a ser de Fernando Lerman, imagínate. Hace 30 años que trabajo con Lerman. Tenemos una decena de obras en común. Somos amigos. Y entonces tomé ese texto, me pareció que no era muy complejo, y bueno, nada, lo dirigí, para no hablar de la obra, para hacerla corta. Así que hoy es un amigo, podría no serlo, pero todavía estamos con la obra cada tanto haciendo funciones, y es un muy buen compañero. Muy buen actor, muy buen compañero. Para mí, bueno, Carlito lo conoce muy bien, yo no actué nunca con él, solamente tengo la experiencia de dirigirlo. Es un actorazo en el sentido de que es súper generoso y además es humilde en el trabajo con dejarse dirigir y muy profesional con los horarios. Realmente me gustó mucho trabajar con el negro y conocerlo, ser mi amigo negro. Capusotto es muy larga la historia, pero la voy a sintetizar. Yo fui amigo de su hermano, Gustavo, su hermano mayor. Digo fui porque Gustavo falleció lamentablemente de muy temprana edad, muy jovencito. Y yo a Diego lo conozco del barrio de Villaluro, es el lugar de pertenencia donde nos criamos. Diego y yo, porque yo tengo más años de Boedo que de Villaluro y él tiene más años de Barraca que de Villaluro, pero quedó como barrio de referencia. Ese lugar donde transcurrió la infancia y la adolescencia. Un barrio muy interesante. En el mismo lugar donde estudiábamos mismo con mi amigo, que sabe. Bueno, entonces nunca perdí contacto con Diego, pero qué sé yo. Viste cómo es, a veces estás en el mismo lugar, te distanciás por el tiempo. Y hace unos 4 años nos volvimos a reencontrar mediante un grupo de amigos, y ahí surgió la idea de, casualmente, en medio de la, o no tan casualmente, en medio de la pandemia, Diego empezó a escribir, cosa que quería hacer a rato, pero no tenía tiempo, y mi otra actividad, además de ser actor y dirigir, o dar clases, yo soy fotógrafo, en realidad no me gusta llamarme fotógrafo, no es falsa modestia, yo digo que saco fotos, soy un tipo que saca fotos. A veces me pagan como si fuera fotógrafo, y está muy bien, y yo no rechazo ese dinero, y me gusta que la gente le guste mi laburo, pero no me llamo fotógrafo. Todavía no, creo que los oficios se ganan con la práctica. Y bueno, pintó que él empezó a escribir poemas, a mí me volaron la cabeza, los poemas de él, no los conocía, él tampoco había publicado nada, y una foto que yo le mostré, que la anexé al poema y se la regalé como una postal, de ese pequeño micropoema, algo oscuro, algo apocalíptico, surgió esa secuencia que después serían 36 fotos, 36 poemas, o mejor dicho, 36 poemas y 36 fotos, más tapa y contratapa del libro que hicimos juntos y que salió hace exactamente un año, que se llama Lo que teme la noche. ¿Tenés el libro a mano o no? Sí. Así se lo mostramos a los chicos. Mientras vamos también, Carlos, contame un poco, mientras Dani, ahí está, perfecto. ¿Eso dónde, mirá qué linda edición, dónde lo pueden conseguir, Dani? Te muestro adentro porque tiene un papel, una calidad de papel. Cada poema tiene su foto. Hay muchas fotos que saqué de obras de teatro, porque a mí me gusta mucho fotografiar y he hecho mucho la fotografía de teatro, imagínate, claro, cómo me iba a gustar. Pero bueno, vos me preguntaste de Diego y no me quiero extender. O sea, no, está bien, pero digo, ¿dónde pueden comprar el libro?
El libro se puede comprar en la mayoría de las librerías ahora porque ya empezó a circular. Y fue un lanzamiento muy raro porque prácticamente se hizo prensa, pero fue muy relativo porque lo lanzamos en pandemia. Yo tuve que esperar a que soltaran un poco para ir a hacerle la foto de tapa a la casa de Diego, imagínate. Pero sí, estamos agotando la primera edición, en breve ya se está agotando. Carlos, Mar de Plata, en el año 2009, decidió con total justicia de que Un Único Mundo se llevara el premio teatral más importante de la ciudad, que es el premio Vilches. No, perdón, te corrijo. No, perdón, Lo es que una yo mención gané especial. Es una mención Lo que especial. yo gané en Mar del Plata es el Estrella de Mar. Sí, Vilches pero digo, me bueno, el dieron. premio Vilches es una mención especial. Es una mención especial. Sí. Yo también tengo una edad y anteojos que todavía no los tengo regulados. Sí, premio Estrella de Mar, mención especial por Un Único Mundo. ¿Volvés a Mar del Plata con Un Único Mundo? ¿O en qué situación tenés ese espectáculo tremendamente maravilloso? Mira, el espectáculo que vos conocés sumamente bien, digamos. Digamos, yo estuve obviamente todo el año de pandemia sin hacerlo, como todo el mundo, ¿no? Hicimos teatro, pero ya venía de un año sin hacerlo, o sea que hace como 2 años y medio que no lo hacía. Ahora estuve haciendo una pequeña temporada en la sala del Alambique, estuve en Morón, en la sala de Morón, en el Teatro de Gorrio de la Ferrer, y tuve estas funciones de Argentina Florece. Y ahora en Mar del Plata voy a tener algunas funciones en la sala La Maga. Bien, bien, Yo te había linda contado sala, eso, ¿no? muy linda sala, muy cálida. Porque yo voy a Mar del Plata con Carlitos es Carlos Marx, Carlos March, sí señor. a trabajar en Vivito y Coleando, que es un espectáculo unipersonal de él. Yo trabajo con él, colaboro en la dirección y hago la Tenés un asistencia en espectáculo en dirección. conjunto aparte con Carlos, ¿verdad? Es un espectáculo de él porque es a ver, rescata un montón de situaciones de sketch, de cuadros. No, sí, eso está Está claro. hablando de Pero digo, Videla. vos y Carlos, hace poco han hecho un espectáculo, recordanos el nombre, Levidel, no, puede ser. Videla la muerte móvil. Pide la vuelta móvil. Ok, con dirección Con dirección de Carlos, pero basada en la apuesta de Norman. de Norman Brisky. Brisky, perfecto. Sí. Pide la vuelta móvil es un texto de Vicente Muleiro. Que ayer estuvimos con él porque hizo el lanzamiento de una nueva novela. ¿Me fui por las ramas? No. No, tranquilo, porque aparte es maravilloso. Vos fíjate cómo se van dando, digamos, estamos tirando de padrón electoral, digo, estamos tirando 4 o 5 nombres y ustedes, digamos, siempre ahí como pivoteando toda la situación, porque ustedes dos, es una opinión humilde mía, desde acá del barrio Los Andes de Mar del Plata, ustedes son dos grosos. Y el trabajo que hacen, para mí, es importante que lo conozcan las generaciones más jóvenes, porque ahí es parte del legado, ahí es donde yo le doy la derecha a Dani. Y me gustaría, digamos, teniendo como eje de esta charla lo que nos nuclea a los tres, entre muchas cosas, pues nos nuclea muchas cosas, pero quisiera traerlos, volver un poquito hacia atrás y que me definan ustedes, disculpen si es remanida la pregunta, pero defínanme ustedes, no para mí, sino para los chicos más jóvenes, y para mí también, qué hostia, pero defínanme lo que ustedes sienten que es el teatro del mimo, así crudamente. A ver,
Carlos, ¿querés arrancar vos? Es una Esperá que pregunta ojeo, difícil, no es una pregunta ojeo un par de remanida. libros. Esperá que ojeo un par de libros. Dale. Es una pregunta difícil, no es remanida. Es muy Es muy difícil. difícil definir cosas que uno pasa por el cuerpo. Pero no Sí. es. Voy a tratar, ¿se entiende, no, Carlitos? Es Sí, difícil, sí. ¿no? Voy a tratar de decir algo que no sea simplemente para llenar el espacio o para ser condescendiente con tu pregunta. Una cosa es lo que yo pensaba cuando lo abracé como vocación en mi más tierna juventud. Y otra cosa es lo que yo llevo o lo que yo entiendo que es hoy. Entonces, no es algo, como es algo vivo, pues arte, es algo vivo, no es un cálculo matemático, es algo que está vivo. Yo, digamos, me recuerdo lo que era para mí y recuerdo y sé perfectamente bien lo que es hoy para mí. En algún momento fue todo para mí, como yo dije, fue esa tablita que yo manoteé en medio de un naufragio, que era mi barrio, mi familia, una situación del país, la situación personal, y aunque a mí no me faltó nada de lo básico, pero esto es para la terapia, yo estoy bastante, en ese sentido, bastante, se ha conversado esto, pero entonces fue una cosa, fue un descubrir que sin hablar en ese momento, porque para mí la palabra me hubiese complicado hablar, porque era una persona extremadamente tímida, mi cuerpo se expresaba mucho más en esa época, a través del mimo, mucho más libre y relajadamente e inspiradamente y naturalmente que con la palabra. ¿Y hoy qué representa? Hoy lo llevo sin renegar en lo más mínimo, puedo renegar de ciertas manifestaciones que parecen que ya están como petrificadas y coincidimos, que son excesivamente repetitivas o muy estereotipadas de nuestro género. Y hoy lo llevo como una herramienta más. O sea, viste abrir el saco y ves todas las medallas del lado adentro, este famoso gag del payaso que se abre el frac y tiene 524 medallas. Bueno, está dentro de esas medallas, que no son 524, pero ponerle que sean 523. Pero lo que quiere decir es que lo que era fue una cosa, es otra hoy. Siempre está ahí, no hay manera de extirparse, no hay manera. Carlos, Aún cuando doy clases de oratoria, que parece que estás en la otra banquina, aparece el mismo. Carlitos, colega. Sí, yo coincido con Dani en esta última parte, además, porque las experiencias de los inicios fueron diferentes. Pero no, yo tampoco me puedo despegar del mimo. En todos mis trabajos, sobre todo los trabajos de creación propia o los unipersonales, siempre aparece de forma muy quizás Sutil. evidente y a veces en forma suave, sutil. Pero además, digo, de que aparece la técnica, para mí hubo un antes y un después de haber hecho, por ejemplo, la escuela. Como actor hubo un antes y un después, porque me dio muchas herramientas a nivel corporal, poder de síntesis, limpieza corporal en los personajes, y estoy hablando de personajes de teatro hablado, quiero decir, y hasta personajes no sé, de obras naturalistas, donde decís, bueno, ¿qué tiene que ver acá el mimo? Sí. Y sin embargo, la corporalidad... esa gimnasia, ¿viste? Y la limpieza de movimientos y lo estético, que yo soy muy... Bueno, los dos somos muy perfeccionistas. Y para dirigir también, ¿o no, Carlitos? Sí. Sí. Y para dar clases... ¿Ambos consideran que los actores y las actrices en Argentina tienen que transitar el teatro físico, el teatro de mimo? Y como alguien te puede decir, mira, yo no quiero tener esa... Yo creo que, si me preguntás a mí,
si yo tuviera o tuviese que armar una currícula de artes escénicas inclusive de artes de la danza, yo pondría de manera, pero sin ninguna duda, la materia mimo, pasando por el clásico, por el contemporáneo, sin ser fundamentalistas talibanes, trabajar las diversas vertientes, sin perder de vista el género, porque viste que también hay experiencias que son tan audaces o quieren tanto despegarse de lo clásico que terminan haciendo otras cosas que están bien, pero se pierde la identidad, ¿viste? El documento se sale borroso, ¿viste? Entonces, y lo dejo a Carlitos, para mí debería ser una materia, porque es una gimnasia en el más mínimo de los casos. Ponele que no quieras hacer dramaturgia o que no te pongas a trabajar el género puro. La gimnasia es como cualquier actor que trabaje la voz, que le dé una persona que le dé técnica de voz. Hay actores y actrices que no saben hablar. No saben hablar, ¿qué quiere decir? No hace falta tener un caño de locutor. Es dicción. Bueno, el cuerpo educa, el cuerpo es educado. Y agrego algo más para finalizar. En algún momento, allá por los 80, había una vertiente, un grupo de gente de teatro que sostenía que el mimo era contraproducente para ser un actor orgánico, porque te ponía cliché, te ponía te estereotipaba y te sacaba de ese trabajo naturalista del actor. Para mí es una gilada cósmica eso, o sea, cósmica. Vos podés entusiasmarte al principio con la técnica, y yo iba en un pendejo, yo iba después de una clase, iba en el tren, yo me soltaba solamente para ensayar el punto fijo. Cosa que vos decís, este tipo está loco, no, estoy entrenando. ¿Cuántos lo hicimos eso? ¿Cuántos lo hicimos? Después te empezás a moderar y no estás todo el día haciendo moriqueta. Claro. Carlitos. ¿Cuál era la pregunta? Me fui. No, yo también opino lo mismo por una cuestión también, bueno, que nos pasó a los dos, a los tres, de sentir un cambio, sobre todo si yo venía con el teatro convencional, hablado, aunque tenía mucha inquietud en cuanto al trabajo corporal, pero me cambió por todo lo que dije antes. Hay algo que siempre decimos, lo hemos dicho entre los tres a veces, pero yo recuerdo que lo decía con Walter en Brasil cuando dábamos clases. Un actor puede no conocer la técnica de mimo, puede no haber pasado por... Pero un mimo no puede no ser actor. Esto es lo que consideramos y estamos de acuerdo. Sabés que perfectamente bien que abono eso, así lo firmo abajo y lo sello, y lo sello. Y bueno, absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para redondear hay una cosa que también tiene que ver con siempre desde mi experiencia personal, con el, así como te atrapa el bichito del teatro, el bichito del teatro físico del mimo, también te atrapa y te pones obsesivo casi, y empezás a crear y hacer cosas y a tal punto de llegar a decir pavadas como, bueno, no, yo no soy más actor, soy mimo. Es una tontería. Permitime hacer agregar algo, a extender esto al tema al que hablamos de lo importante que para los actores es tener un trabajo corporal desde ya. Pero qué esencial, te diría inexorable, a mi juicio, como bien decís vos, que un actor o actriz, que un mimo, que un actor mimo, o una actriz mimo, no es mima y mimo, no existe la mima, existe la actriz mimo y el actor mimo, pasen por la actuación. Porque yo lo veo por ejemplo, con todo lo excelente que es la escuela de clown, en el caso, en el lugar donde yo doy clases de teatro físico, de mimo, a los alumnos,
es en la escuela de Espacio Aguirre, la escuela de Barcelona. Lo que yo veo es que algunos, el clown tiene esa impronta que es mucho menos estructurada, por lo menos desde el inicio, como lo es el estudio mismo, sobre todo clásico, donde se trabaja mucho, se pauta mucho técnicamente. Pero yo veo que llegan chicos, chicas súper graciosos, entusiastas, jóvenes, o no jóvenes, pero muy graciosos de manera innata, llegan al estudio del clown sin haber pasado en absoluto, como bien pasa o sigue pasando con él mismo, sin haber ni siquiera conocido los rudimentos de la actuación. Esto como consecuencia es que a veces tenés que decirles cosas que son el ABC. O sea, no te dé vuelta, nene. O sea, no dé la espalda, nene. Y a veces uno se impacienta, da ganas de pegar un bife con la mano abierta en la oreja, pero no se puede. Lo que quiero decir con esto es que, quiero decirte, ¿sos mimo? No, sos un actor mimo. ¿Sos clown? Sí, sos un clown. Pero ¿un clown qué es? Es un actor que compone un payaso. Siempre, o una actriz que compone. ¿Se entiende la diferencia en decir, yo soy clown? Perfecto, sentite clown, lleva la nariz en el alma. Pero no te olvides que siempre sos un actor o una actriz que está componiendo a tu clown, el famoso mi clown, mi clown, mi clown. Entonces, tanto ¿Alguna para vez el mismo, dijiste, clown, alguna vez hace muchos años, perdóname Dani que te corto, alguna vez hace sí, muchos años dijiste, yo no me voy a definir, ni quiero definirme lo que soy, lo dejo a criterio de los demás? y ahí me hice las tetas. Hoy me operé. Bueno, escuchame una cosa, Carlos, contame sintéticamente, porque nos quedan pocos minutos, eh, si hoy un estudiante de teatro, un actor, un docente, quiere hacer máscaras y dice, puntualmente me interesan las máscaras balinesas, contame un poco qué significa para vos que es algo tan puntual. ¿Quiere hacer en qué sentido? ¿Quiere tomar clases de Tomar máscara? clases, digamos, instruirse en el tema del mundo de las máscaras a través de las máscaras balinesas. Bueno, a mí, a ver, la primera vez que yo tuve contacto con las máscaras balinesas fue a través de José María López, que después derivó y se dedicó más a otra cosa, al audiovisual y eso. José María es un tipo que había estudiado y había viajado mucho, mimo también, y había viajado mucho y cayó en Bali y empezó a estudiar teatro balinés y a aprender el uso de las máscaras balinesas. Eh, fue el primer acercamiento. Él vino a dar seminarios en la escuela de mimo. Yo tomé un primer seminario ahí, que ese fue muy cortito, de 5 días, me entusiasmó y después tomé otro ya en su estudio y me entusiasmó mucho el trabajo con estas máscaras porque tienen una particularidad muy fuerte. No hay un personaje establecido como no le corresponde la máscara como en Comedia del Arte, que la máscara de Balanzone es esta y no es otra, la de Arlequín es esta y no es otra. Acá da lugar a muchas interpretaciones porque son máscaras que tienen que ver con la cultura de Bali y que además el teatro balinés, como casi muchos teatros orientales, tienen toda una tradición muy grande, muy antigua, y tiene que ver con su cultura, siempre se representan las mismas obras, digamos, tradicionalmente, así como el kabuki o el teatro no, y está bastante alejado de nuestra cultura en ese sentido, a pesar de que uno investiga y trabaja también otras técnicas. Y, a ver, es difícil de decir, porque las máscaras tienen una cierta magia. ¿En qué sentido? Que a diferencia de otras máscaras larvarias o las máscaras de comedia del arte, tienen mucha libertad de juego cuando vos te pones la máscara. Pero hay algo que es muy fuerte, que es cuando
un actor o un estudiante que se prueba una máscara y comienza a trabajar el personaje que supuestamente él imagina que es esa máscara, es muy evidente lo que pasa viendo que si no está la voz correcta, o sea, correcta sería la que le corresponde a esa máscara, y no está la corporalidad, es muy evidente que no está. Ahora, cuando está, es muy, muy, muy fuerte. Es muy fuerte, porque más allá de decir, mirá, la encontró, es esa, sí, es esa, es esa, es esa. Y quizás esa máscara, con otro actor, otra actriz, varíe totalmente la voz y la corporalidad y no sea el mismo personaje. Y es un trabajo de mucho descubrimiento interno y de mucha libertad, de mucho juego, de mucha exploración. No siempre uno encuentra las máscaras. Yo he hecho muchos, bastantes talleres y seminarios y no siempre en todos he encontrado. Y a veces he encontrado dos máscaras en un taller y otras veces una sola. Y bueno, y en mi trabajo de exploración, digamos, de más herramientas, yo doy clases y seminarios porque es un trabajo de entrenamiento y trabajo mucho también con mis alumnos, así como trabajo máscara neutra y comedia del arte. Te saco de las máscaras y Sí, te pregunto sacame. sobre barcos de tinta. Sí. Contame. Barco de tinta te lo voy a sintetizar porque si no se va a hacer muy tedioso. Es una experiencia que hicimos con 4 compañeros, amigos que ustedes conocen, Pandemia. que fue en pandemia, empezar a hacer algo. La idea fue de Claudio de Pirro, que dijo, che, ¿por qué no empezamos a hacer esto? ¿Qué sé yo? Porque él ya había empezado a hacer una miniserie también en pandemia. Y bueno, surgió así, cada uno al principio de la pandemia, estábamos en plena pandemia, en pleno encierro, nos grabamos cada uno en nuestras casas con el celular, que eso fue muy, muy, muy raro y muy divertido, porque también, viste, tiempo de encontrar la luz, de, bueno, fallas, te vas a poner, yo ponía el celular mirándome como una selfie, después me di cuenta que era más, tenía menos calidad esa cámara, o sea, lo di vuelta, después probando con las luces. Fue ¿Dónde todo un lo puede ver laburo la de gente, investigación. Carlos? ¿Dónde lo puede ¿Eh? ver la gente? ¿Dónde puede ver? Está en YouTube pones Barco de Tinta y aparece. Bueno, Bien. Dani. tal que, Ah, perdón, sí, perdón. perdón. Perdón, 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 No, no, perdón. ya bajamos, ya hicimos 4 temporadas de 13 capítulos cada una, salía una vez por semana, y ya le dimos un cierre. Y además fue un encuentro muy lindo, porque los 5, o sea, Claudio Pirro, Emilio Ruperez, Walter Buceta, Javier López y yo, nos conocemos hace 40 años. Y nos formamos juntos. Entonces, Lo he visto, yo le recomiendo a la gente que busque porque es realmente, tiene una estética, Barcos de Tinta, que me encantó. Realmente cada capítulo es una historia muy, pero muy, muy, muy bonita, muy poética. Los que quieran ver a buenos profesionales que vean este ciclo en YouTube, ¿verdad? sí. Dani, vos que sos, digamos, ¿cuántos eventos tenés encima, Dani? Y no sé, más o menos como ustedes. Sí, más o menos como ustedes. Es interesante cómo el mundo del entretenimiento y la cultura, dos mundos que a veces se distancian y a veces se unen. Porque el entretenimiento, o mejor dicho, las condiciones económicas del entretenimiento posibilitan, que ha sido en mi caso, poder solventar proyectos que después artísticamente y culturalmente más pretenciosos. Entonces, nunca tuve prejuicios con el entretenimiento, aunque con el tiempo lo fui
me voy dando como por satisfecho de haber generado laburo para mí, para un montón de gente, y que habla de mí. Yo soy un tipo que produzco, a mí me gusta producir, me gusta generar cosas. Y haber dado laburo y seguir dándolo, aunque de una manera mucho más tranquila, mucho más relajada, para mí es algo muy importante. Y además, siempre lo consideré, no, siempre lo, y eso los que me conocen, los que trabajan conmigo lo saben muy bien, nunca me banqué que la gente que yo convocaba viniera como diciendo, bueno, lo hago porque hay buen dinero. No, sí me pareció que había que respetar al público, sea cual fuere, porque hay público que te va a ver un teatro y el público que no sabe que te va a encontrar en un evento. Y el respeto es el mismo, el público es el mismo. Y además el entrenamiento, el know-how, el training, la prepotencia del trabajo que decía Roberto Alt, que da ese amacarte en espacios del mismo modo que hacer funciones en lugares donde hay que llegar y hay que inventar muchas veces. Coincidimos que los invitados no van a verte, sino que te encuentran. No nos van a ver a ninguno de nosotros. Vos te vas a hacer unos zancos hermosos, te encuentran en la puerta, dicen qué hermoso, me encantó el zanquista, pero no lo vieron en el diario o lo buscaron en internet y dijeron. Entonces hay que saber ubicarse en ese sentido. Y por eso, si te contratan para un evento, lleva lo mejor que tenés en términos que la gente diga qué profesional de la hostia. Aunque haya gente que te pase por el lado y no te dé bola. No es personal, es el ámbito. Entonces, mezclar los dos, pretender el mismo interés, o mejor dicho, el mismo glamour en un evento, en una sala de teatro. Estremece. Digamos, no genera como ahí como un pequeño estremecimiento saber que uno está en el álbum de familia de alguna gente que hoy ya tiene 40, 45 años y que uno le hizo el cumpleaños de 15. Yo creo que es maravilloso. O sea, lo que a mí me daría escozor es ser una persona que va a los programas de televisión a hacer paneles porque se peleó con no sé quién, o se golpea no sé quién. Eso no me daría escozor, eso me daría una vergüenza ajena. Pero lo que significa en términos de experiencia, ya no hablemos de la dignidad de haberse ganado la vida, de haber mantenido a los hijos, de haber comprado tu vivienda, haber viajado. Ya no hablemos de eso, hablemos del training. Cuando me refiero a escozor, me refiero a algo que conmueve, ¿verdad? Es decir, yo que estoy seguro que más de una señora ya madura, o más o menos madura, dirá, miralo ese flaquito en mi bar mitzvah. Y yo te la encuentro en la calle y no me reconoce. Y vos otro tanto, Carlos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo? Sí, siempre. A veces nos hemos encontrado, seguro que a ustedes les pasó también, obviamente. Por ahí ir a hacer el show un casamiento y resulta que la que se casa le habíamos hecho. Sí, absolutamente. Bueno, chicos, sí, maravilloso. Para mí esto es un lujito que me doy con Ediciones Punto Fijo. Mi idea es ir homenajeando y entrevistando a la gente que quiero, a la gente que respeto y admiro. Así que para mí, la verdad, como decía mi viejo, genial. No, mi viejo decía de puta madre. De puta madre, hijo. Si ustedes quieren alguna reflexión de la 115, les dejo este minuto que va quedando. ¿Y dónde los encuentran en las redes? A ambos. Gracias a vos. Estábamos juntándonos con el nombre del seudónimo de 115, que nos parece, en eso coincidimos, que la praxis, el hacer, el quehacer, el trabajo son importantes, y nosotros, como estamos trabajando mucho, venimos logrando mucho, muchas veces no tenemos tiempo de decir qué estamos haciendo, hacemos, y en el hacer uno ya dice. Gracias, Joaquín, y a mí me encuentran con mi nombre, Daniel Bermúdez o Dani Bermúdez en las redes. Carlos. Para los que nos van a escuchar y nos van a ver, si bien Joaquín
ahora es el anfitrión de este encuentro, por este programa, digo, no hablamos de vos, pero Joaquín tiene la misma trayectoria artística, o sea, la misma cantidad de trabajos, de años, y tiene por la formación también parecida a la nuestra, digamos, va por el mismo camino, y como nosotros dos, como Dani y como yo, también es un artista y actor todoterreno. O sea, ¿qué hay que hacer? Tanco, dale. ¿Qué hay que hacer? De clown, muy bien. Che, acá hay una obra que, mirá, sí, vamos. Digamos, no le hace asco nada. Bueno, pero estamos hablando de ustedes, ¿eh? Estamos hablando de No, ustedes. pero quería, porque si no quedas... No, porque, porque no es todo como el mundo dijiste te vos. conoce, no todo el mundo te conoce. Chicos, gracias totales. Carlos Viñola, Daniel Bervedés, Carlos Viñola. Que tengan un excelente fin de año, que tengas una gran temporada, Carlos. Ya nos veremos acá en Mar del Plata, de donde estamos en el barrio Los Andes transmitiendo. Nada, mi cariño, mi respeto, mi admiración, y para adelante, muchachos, porque sin ustedes el teatro de mimo, el clown, las artes, las nuevas artes circenses, las narraciones, el teatro físico, no sería lo mismo. Ustedes son fundamentales, y vaya mi homenaje hacia el trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Joaquín. Y, Se escuchó lo que dije, ¿no? Porque me pareció que tenía el teléfono muteado. Se escuchó. Se escuchó. Bueno, chicos, nos vemos Así que bueno, la próxima. Gracias. dale. Gracias. Nos vemos próximamente. Chao, Carlito. Viva el Un teatro. abrazo. Viva el Ambos. teatro. Esperen un segundo. Viva el teatro. No me corten todavía. Voy a detener la grabación.